Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Como quieras, Estefanía, pero no veo otra salida que el divorcio. Le dijo finalmente Vicente a su bella esposa. Le dolió decir estas palabras, amaba a Estefanía y no quería divorciarse en absoluto, pero ella tenía planes completamente diferentes. Oh, abrázame. Vaya, me asustaste tanto que estoy a punto de desmayarme. Sí, he estado soñando con esto durante mucho tiempo, estoy cansada de vivir con un perdedor como tú, dijo la esposa de forma independiente. Mi principal fracaso eres tú, respondió Vicente con cansancio. ¿Crees que eres un gran regalo? A menos que sea para una vagabunda sucia en Navidad. El niño se queda conmigo. Suspiró Vicente de nuevo, dándose cuenta de lo impotente que era su argumento. Y efectivamente Estefanía se limitó a reír. ¿Qué estás diciendo? Literalmente me mataste en el acto. Pensé que este cojo se quedaría conmigo y tendría que cuidarlo toda mi vida. ¿Cómo puedes decir eso de un niño? El hombre finalmente se enojó. Sabía que su esposa podía decir algo así, no lo amaba a él ni al niño, solo amaba el dinero, y cuando estuvo convencida de que no se podía obtener dinero de él, comenzó a comportarse de manera completamente inaceptable. Por eso pensó en el divorcio. El apartamento también quedará para nosotros, afirmó Vicente. Pero ni manera. El apartamento es mío y seguirá siendo mío, puedes demandar hasta que te pongas triste. Y aquí ningún niño podrá ayudarte, aunque le desenrosques la otra pierna. Vaya médico, no puede curar a su propio hijo. Bueno, está bien, no tuyo, pero al menos adoptado, pero no puedes. Porque no puedes hacer nada. No puedes curar a un perro sarnoso, probablemente lo arruinarás por completo. Cada médico tiene su propia especialización, respondió Vicente mecánicamente, sabiendo muy bien que discutir con su esposa y demostrarle algo era completamente inútil, simplemente respondió por costumbre. Álvaro era su hijo adoptivo, lo sacaron de un orfanato hace 4 años, cuando resultó que Estefanía no podía tener hijos bajo ninguna circunstancia, ni siquiera después de un tratamiento prolongado. Luego, al enterarse de esto, ella lloró tan amargamente que Vicente no pudo evitar ofrecerle a su esposa esa salida. Ella estuvo de acuerdo, probablemente de improviso, o tal vez no quería que la gente la considerara estéril, es decir, no del todo completa al menos en algún sentido, le encantaba ser ideal. Así apareció en su casa Álvaro, un bulto recién nacido, indefenso y chirriante. Pero Estefanía admiraba al niño desde lejos y rápidamente perdió interés en él. Al principio incluso pareció enamorarse, le aseguró que se parecía a ella, a Vicente, a su madre y a su abuela. Pero ella exigió que el niño tuviera una niñera desde los primeros días. Todavía es difícil para mí, comprendes, nunca he tenido mis propios hijos, nunca he cuidado a nadie, y de repente, que se ocupen de él profesionalmente. Fue la niñera profesional la primera en darse cuenta de que algo andaba mal. Los movimientos de las piernas del niño eran algo diferentes, un talón parecía enmarañado. Comenzaron los exámenes y resultó que se trataba de una luxación congénita de cadera. El problema no es infrecuente y, en general, no es tan irreparable, pero esto alejó por completo a Estefanía del bebé y dio motivos para reprocharle a su marido. Vaya doctor, ¿no podrías elegir un niño normal? Incluso empezó a exigir que se lo devolvieran. Bueno, piénsalo. ¿Por qué necesitamos a esta persona discapacitada? Tomemos otro sano, pero, ¿y si cojea toda su vida? No, no cojeará si recibe tratamiento. Todo pasará y los trámites ya han comenzado. No puedes hacerle esto a un niño, lo adoptamos, es nuestro. En el orfanato, él realmente puede permanecer discapacitado, pero nosotros podemos arreglarlo todo. Pero, ¿qué procedimientos puede haber para un bebé? Principalmente masajes, y esto no solucionará este problema. Era demasiado pronto para realizar la operación y, como resultado, el niño, que aprendió a caminar a tiempo, cojeó levemente. Ahora tiene casi 5 años y puede operarse, pero también hay muchos problemas con esto, debería hacerlo otro cirujano, no Vicente, ya que su especialización es completamente diferente. Y ahora el divorcio. Está claro que no podrá deshacerse de Estefanía tan fácilmente y probablemente no podrá quitarle el apartamento. Por un lado, es culpa suya, le arregló todo como regalo de bodas, pero por otro lado,
tenía que darle algo a su amada. Sí, él la amaba, pero ella, aparentemente, nunca amó a nadie, incluso a aquel para quien dejó a su marido. Vicente sospechaba seriamente que su ex esposa se había ido por su colega y competidor por despecho, sabiendo que de esta manera ella le daría el golpe más doloroso. El divorcio fue difícil, como la vida con Estefanía, y aún así tuvo que cederla el apartamento sin tribunales ni chismes, así era más fácil. Afortunadamente, él y su hijo no se quedaron en la calle, a Vicente le quedó la casa de sus padres. En las afueras, es cierto que se tarda mucho más en llegar al trabajo, pero estará más tranquilo. Y él mismo está más tranquilo, al igual que su hijo, no tenía suficiente para ponerse de los nervios. Estefanía no perdonará a nadie, déjala quedarse en su apartamento. Vicente se sintió mucho mejor después del divorcio, realmente tuvo un descanso en su alma. Él, un joven y talentoso cirujano, era respetado por todos, al menos por la mayoría de sus colegas, y más aún por sus pacientes. Aunque hubo muchos problemas en el trabajo, no hay forma de escapar de ellos. Vicente, una persona generalmente no supersticiosa, tenía una señal: si conoce primero a una persona que le gusta después de llegar al hospital, entonces el día irá bien. Esta vez fue un día así. La primera que conoció fue la nueva enfermera Lorena. Trabajó para ellos por un corto tiempo, una chica muy agradable, joven y hermosa, y es extraño que haya elegido una profesión así. No es de alto estatus, no está muy bien pagada y, francamente, no es la más agradable. Mientras tanto, ella misma era una chica muy buena, modesta y trabajadora. Estas son con las que deberías casarte, y no con Estefanías. Pensó Vicente habitualmente, saludó y fue a cambiarse de ropa. Se esperaba que fuera un buen día, tal vez, pero de nuevo con problemas. Aún no sabía cómo. Lorena también estaba contenta con este encuentro. Le agradaba el joven médico, aunque, por supuesto, ni siquiera pensó en ningún noviazgo, y mucho menos en una relación. ¿Qué tipo de amor hay? Hace poco salió de una relación muy difícil con grandes pérdidas. Sí, el primer amor de una joven ingenua y crédula terminó muy mal para ella. El joven en quien confiaba, a quien amaba con todo su corazón, resultó ser un verdadero sinvergüenza. Tan pronto como se enteró de su embarazo, hizo todo lo posible para arruinarle la vida y, al final, no solo abandonó a Lorena, sino que también la insultó. Como resultado, ella perdió a su hijo. Fue realmente muy doloroso. Ella entendía perfectamente que no sería fácil para ella sola y con un niño, pero deseaba tener este niño, su hombrecito, que nunca será. Tras el fracaso de su intento de encontrar la felicidad, consiguió un trabajo como enfermera. No, Lorena no intentó castigarse a sí misma de esta manera, bajo ninguna circunstancia. Simplemente decidió que debería servir a la gente al menos de esta manera. En general, desde pequeña soñaba con ser artista. Creció en un pueblo donde no había nada particularmente interesante excepto hermosas vistas y rostros interesantes, como no dibujarlos. Y ella dibujaba muy bien, incluso quería ir a una escuela de diseño, pero no funcionó. Y luego este amor infeliz, la enfermedad, la depresión. ¿Nunca podrá lograr su sueño? Bueno, incluso si es así, ella nunca dejará de dibujar. Esta es su vocación. Al final, todo el mundo tiene algún tipo de vocación, que los médicos sanen, que ella dibuje. Incluso en el trabajo, cuando tenía un minuto libre, hacía bocetos en su cuaderno. Esto lo notó la jefa de enfermeras Valentina, una mujer estricta que no reconoce la ociosidad en el lugar laboral. ¿Qué estás tuiteando ahí?, preguntó una vez al ver a Lorena, sentada en un rincón, dibujando algo. La muchacha, tímidamente, mostró: estoy dibujando. Me gusta mucho dibujar, quería ser artista. No solo hago bocetos, también pinto en casa, mayoritariamente con acuarelas, pero incluso con óleos. Me resulta bastante bien, mira. Valentina miró las hojas pintadas y sonrió. Bueno, ¿para qué es esto? Por favor dímelo. ¿A qué te refieres con para qué? La joven, esperando elogios, se desvaneció. Solo me gusta dibujar, eso es todo. Estás perdiendo tu tiempo. Y en casa, dices, ¿también pintas? Bien hecho. Así es como harías las cosas. Solo en mi tiempo libre. Para gente como tú, todo el tiempo se llama libre. Valentina dijo irritada. Y luego verás, no está todo el trabajo hecho.
No puede haber tiempo libre en el hospital. Pero hice de todo, por eso me senté a descansar. Intentó justificarse Lorena, pero la jefa de enfermeras no aceptó tales excusas. ¿Hiciste todo? Como queda tiempo y la jornada laboral todavía está en pleno apogeo, significa que queda algo. O lo has hecho mal, descuidadamente. Siempre hay trabajo que hacer en nuestro departamento. Ve a ver a los pacientes en la sala de encamados, tal vez alguien te necesite. Bueno, este comentario podría considerarse justo, y Lorena, dejando a un lado su cuaderno, se fue a cumplir con sus deberes. En general, hoy se esperaba una operación compleja y, aparentemente, Vicente la realizaría. Lorena mentalmente le deseó buena suerte y al paciente una pronta recuperación. Vicente estaba preocupado por su hijo. No fue posible enviar al niño a la guardería, la niñera que antes cuidaba al niño se negó a ir a las afueras, pero, afortunadamente, una mujer de una casa vecina acudió al rescate. Rosalinda, de mediana edad, pero muy agradable, aceptó sentarse con el niño por una pequeña tarifa. Fue suerte, ella era una mujer amable, se llevaba bien con Álvaro y él no esperaba ningún problema. Pero aún así, mientras estaba en el trabajo, Vicente llamó varias veces y preguntó cómo estaban las cosas. Y todo siempre parecía ir bien, el joven padre ya estaba feliz de haber encontrado una niñera tan buena para su hijo. Aparentemente se alegró claramente prematuramente, ya que no sabía todo sobre esta mujer. ¿Y cómo lo sabría? Una agradable mujer de mediana edad. ¿Quién podría sospechar que su pasado era muy defectuoso? Ella contó un poco sobre ella, viuda, sin hijos, compró una casa en las afueras para vivir más cerca de la naturaleza y también de la gente. En la ciudad, como sabes, hay mucha menos comunicación y la soledad no es lo más agradable, dijo ella con una sonrisa triste. Desafortunadamente, los detalles de su vida comenzaron a salir a la luz solo después de que algo terrible sucedió. Y sucedió exactamente el día en que se suponía que se llevaría a cabo esta operación tan importante. Frente a ella, Vicente, como de costumbre, llamó a la niñera. Pero ella no contestó el teléfono. Volvió a llamar unos minutos más tarde, silencio. Llamó al teléfono de su hijo, pero él tampoco respondió. Esto ya era extraño. Después de marcar varias veces más los números de Rosalinda y Álvaro, Vicente no pudo soportarlo y volvió a llamar a otros vecinos, un matrimonio a quien conocía desde hacía mucho tiempo. Fernando, ¿has visto lo que le pasó a los míos? Es decir, a Rosalinda y Álvaro. No puedo comunicarme con ellos. Le preguntó al vecino que contestó el teléfono. Parece que no los vi hoy. Espera, le preguntaré a mi madre ahora. Se acercó una vecina, una señora mayor que habitualmente estaba al tanto de todos los acontecimientos. Vicente, no sé dónde están los tuyos, pero temprano en la mañana, cuando te fuiste a trabajar, se prepararon para irse y se fueron. También le pregunté, Rosalinda, ¿a dónde vas con el chico? Y ella me hizo un gesto con la mano y dijo, por negocios. El asunto, dice, es cosa suya, se van de aquí. También le pregunté, ¿por qué Vicente no te llevó? Y ella dijo, Vicente vivirá sin nosotros. Eso es todo. Pensé que estaba bromeando tan estúpidamente que lo dijo con una sonrisa, pero ¿realmente no lo sabes? Vicente colgó, eso ya daba miedo. ¿A dónde podría ir Rosalinda? E incluso con el hijo de otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué bromeaba tan raro con su vecina? ¿O no estaba bromeando? ¿Cómo es que no la revisó? ¿No descubrió nada sobre aquella en quien confiaba a su hijo? Ni siquiera sabía dónde vivía antes. Pero ella no despertó ninguna sospecha. ¿Qué sentido tiene vigilar a una mujer mayor? Ya tiene 50 años o más, se ve muy decente, se compró una casa. ¿Y qué debería hacer ahora? Vicente quería dejar todo y correr a casa. Tal vez Rosalinda al menos pensaría en dejar algún tipo de nota. Señor Vicente, es tiempo para prepararse para la operación. Le gritaron. Eso, no puede correr a casa. Pero le tiemblan las manos, la preocupación por el destino de su hijo no le permite concentrarse en la próxima operación. ¿Pero hizo todo esto a propósito en un momento tan crucial para mí? Pensó con desesperación. Pero la operación no se puede cancelar, sobre todo porque tenía que ser realizada para una persona muy seria, y aquí no debería haber ningún error. Respiró hondo, le escribió un breve mensaje a Rosalinda. Estoy esperando noticias suyas y de Álvaro.
Apagó el teléfono y se dispuso a prepararse para la operación. La operación fue brillante, a pesar del estado del cirujano, y solo después de ella vio un mensaje en video de Rosalinda. La mujer, de pie a la orilla de un pequeño río, con una fotografía de un hombre en sus manos, se dirigió al médico. Vicente, eres culpable de la enfermedad y muerte de este hombre, mi marido Pablo Rubio. Conseguiste escapar de la responsabilidad ante la ley, pero no he olvidado cómo arruinaste nuestras vidas y no escaparás de mí. Por tanto, tu hijo permanecerá conmigo. Yo también arruinaré tu vida. No necesito un rescate y nunca volverás a ver a tu hijo. Vicente quedó horrorizado ante tal afirmación. Sí, recordaba perfectamente a ese paciente y sabía que no podía salvarse. Todos, incluso sus enemigos, dieron testimonio de esto. El hombre estaba condenado. ¿Y por qué un niño inocente debería pagar ahora por esto? ¿Qué va a hacer esta anciana con Álvaro? ¿Sigue vivo? No dijo nada más. No había notas en casa y tampoco estaba claro dónde estaba. Se puso en contacto con la policía y le dijeron que estaban iniciando una búsqueda, pero no hubo resultados. Después de varios días de intentos inútiles de encontrar a la niñera y a su niño, el médico finalmente se puso a trabajar. Sentado en una sala del hospital, miraba este video sin parar, tratando al menos de entender dónde lo filmó Rosalinda. Probablemente aquí es donde retiene a Álvaro, y puede esperar que el niño todavía esté vivo. Un día, mientras miraba la grabación, Lorena pasó cerca y también miró, vislumbró, se detuvo, miró el video más de cerca y dijo: recuerdo este lugar. Lo conozco. Valentina, que se encontraba cerca, preguntó con sarcasmo: ¿tu pueblo o qué? ¿Quizás también conoces a esta mujer? No, nunca la he visto y el pueblo no es mío, pero está cerca. Fui allí a pintar paisajes, no está tan lejos. Respondió la muchacha. Bueno, ¿cómo pudiste saberlo? El río, los árboles, son iguales en todas partes. Quizás, pero tengo memoria fotográfica, recuerdo muy bien este río en particular. Aquí, verás, se dobla y, a un lado, hay una especie de playa de arena, y allí, detrás de los árboles, hay una iglesia en ruinas. ¿Es esto cierto, Lorena? Exclamó Vicente. ¿Dónde está este lugar? Muéstramelo. Lorena no sabía el nombre exacto, así que se subió al coche de Vicente y juntos se dirigieron al lugar donde Rosalinda filmó su vídeo. ¿Está tan desierto allí?, dijo Vicente con preocupación. Allí ni siquiera hay casas. ¿Dónde pueden esconderse con el niño? En el vídeo no, están a espaldas de la persona que graba. Hay un pequeño pueblo allí, no sé si vive gente en él, solo hay unas pocas casas. Quizás solo vengan durante el verano. Bueno, como hay casas, significa que pueden estar en algún lugar, no en la calle. Eso espero de verdad. Realmente espero que mi hijo esté vivo, que esta mujer no le haga daño. Después de todo, el niño no es culpable de nada. Se convenció Vicente. Pero tenemos que avisar a la policía, decirles a dónde vamos. O pedirles que vengan con nosotros, nunca se sabe quién está allí. Tal vez, ella no fue la única que secuestró a Álvaro. La policía tomó en serio el mensaje del médico y lo siguió para arrestar en el acto a la secuestradora y a sus posibles cómplices. Lorena calmó a Vicente lo mejor que pudo. Sabes, esta mujer no parece una villana. Tal vez simplemente estaba muy molesta por la muerte de su marido, pero definitivamente no le levantará la mano al niño. El viaje no fue en vano, encontraron a Álvaro de inmediato, saltó de una casa, vio el auto de su padre y quedó encantado. Papá, nos encontraste. El niño realmente se veía bien, no estaba ni asustado ni triste. ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Dónde está este? Entonces Rosalinda salió apresuradamente de la casa. Inmediatamente se dio cuenta de que era inútil negarlo, ya era demasiado tarde para intentar esconderse. Tanto Vicente como la policía corrieron hacia ella. La mujer fue detenida, llevada a comisaría, no ocultó nada e inmediatamente admitió: sí, robó al niño por venganza. Ella no iba a hacer nada con él, ni un solo cabello cayó de la cabeza del niño. No estoy loca, no tenía intención de hacerle daño al niño. Pregúntale, ni siquiera sabe que lo secuestraron, cree que simplemente nos fuimos de viaje. Por extraño que parezca, esta era la pura verdad, el niño estaba bien, y si estaba molesto por algo,
era solo porque habían llevado a su abuela Rosalinda a alguna parte. ¿Qué ibas a hacer con él a continuación?, preguntó el investigador. No lo he decidido. Lo más probable es que lo hubiera devuelto. Todo lo que tenía que hacer era perturbar a este Vicente para que dañara al siguiente paciente durante una operación importante, y entonces habría sido castigado con todo el peso de la ley. ¿Y a quién le devolverías el niño entonces? No lo sé, no importa. Podría quedármelo para mí si no hay otros familiares. No iba a pedir ningún rescate y no tenía cómplices. Vale, pero tu marido murió hace casi 5 años. ¿Por qué decidiste vengarte después de tanto tiempo? Porque no estaba en la ciudad, estaba en la colonia, explicó la mujer. Ah, así es. ¿Entonces eres una mujer condenada? Sí, pero no por este delito u otro similar, sino por uno económico, y sin culpa alguna. Me incriminaron. Puedes volver a leer este caso penal, ahí todo está claro. El investigador sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Y quién debería haberte engañado? Era él, el competidor de mi marido, señor Domínguez. Mi Pablo también era un hombre de negocios muy exitoso y yo era contadora en su empresa, así que su competidor hizo todo lo posible y me tendió una trampa. Estuve presa, y mientras estaba fuera, mi marido enfermó gravemente, porque tenía un problema del corazón, y durante la operación que hizo este supuesto médico, mi marido murió. Y como yo no estaba cerca, regresé prácticamente desamparada, porque mis competidores intentaron despojarme de todo, se apoderaron del negocio, de mi marido y de todo su dinero, bienes. Él ya estaba en un estado casi inconsciente cuando se vio obligado a firmar un testamento, por lo que legó todo a su enfermera. Es bastante extraño que haya decidido vengarse del médico y no de estos competidores, enfermeras y cualquier otra persona que haya dicho. Se encogió de hombros el investigador. Y les hubiera llegado. Pero todo empezó con el médico. Después de todo, él es el culpable de la muerte de Pablo. Si mi marido hubiera estado vivo, nada de esto habría pasado. ¿Cómo sabes qué pasaría y qué no? ¿Cómo se podría arriesgar la vida de un niño, sobre todo porque el niño no está del todo sano? Pero te digo que el niño no sufrió ningún daño. No tenía intención de hacerle daño y no lo hice, cualquiera puede decírtelo. Y a esa persona que podría haber muerto durante la operación si la mano del cirujano hubiera temblado por tu misericordia, ¿por qué tuvo que sufrir? El investigador no entendió. Así que esto es lo principal de mi idea. Se animó Rosalinda, que hasta entonces había hablado bastante impasible, como si se jactara de su invento. El paciente al que Vicente debía operar es el competidor de mi marido, señor Domínguez. El mismo que me encarceló, arruinó a Pablo, en general, destrozó a toda nuestra familia y toda mi vida. ¿Crees que debería haberlo perdonado? Vaya turno. ¿Y la enfermera? ¿Qué tipo de castigo inventaste para ella? Bueno, ¿qué pasa con la enfermera? No importa. Como resultado de toda esta estafa, ¿crees que ella obtuvo ese dinero? Domínguez probablemente le dio algún trozo, y eso es todo. Solo es una mujer infeliz, que también bebe, pronto morirá incluso sin venganza por mi parte. Y si empezaba a vengarme de ella, ella todavía no entendería nada. Vicente se sorprendió cuando se enteró de toda esta historia. Después de todo, él era el menor culpable de la muerte del paciente, habría muerto de todos modos, sin importar quién lo hubiera operado. Lo más correcto sería negarse a hacer esa operación, pero, ¿cómo negarse? Sí, le confiaron esta operación cuando era un joven cirujano, para que entendiera cómo era la muerte de un paciente en la mesa. También, por supuesto, una lección cruel, pero aún así una lección, muchos pasan por esto. Trató de explicarle todo esto a la desafortunada mujer que realmente había perdido mucho. Entiéndelo, Rosalinda, su corazón estaba roto hace mucho tiempo, y habría muerto en cualquier caso, independientemente de si te hubiera sucedido esta desgracia o no. ¿Me arrepentí de su muerte? Mucho. Visité su cementerio más de una vez y erigí un monumento por mi cuenta. ¿Así que lo hiciste tú? La viuda estaba asombrada. Pensé que era uno de sus amigos. Simplemente no pregunté, fue un inconveniente para mí reunirme con antiguos conocidos después de mi liberación. Sí, yo lo he hecho, pero no lo digo para que te avergüences, sino para que entiendas. Y ella, por supuesto, lo entendió.
No fue posible dejar este caso sin continuación, se llevó a cabo un juicio en el que fue necesario determinar qué castigo merecía la secuestradora. Pero en ese momento ella ya lo había entendido todo y se había arrepentido. En el juicio, Rosalinda pidió perdón a Vicente entre lágrimas y juró que no tenía la intención de dañar al niño. El médico la perdonó y, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, le impusieron una sentencia suspendida. Es decir, como resultado, todos hicieron las paces y se mantuvieron, como dicen, en sus propios intereses. Excepto el empresario Domínguez. Aunque fue operado con bastante éxito y se recuperó bastante rápido después de la operación, sabía muy bien quién lo salvó, guardaba rencor, por paradójico que fuera. Pero, por otro lado, ¿cómo no iba a estar enojado? Tal vez todo sea exactamente según León Tolstoy, odiaba a la persona por el mal que le había causado él mismo. O tal vez estaba enojado porque no había causado suficiente mal. Por un lado, hizo todo lo que quiso, eliminó, es decir, encarceló a esta mujer, lo que contribuyó no solo a la muerte prematura de su marido, sino que también lo arruinó por completo. Sin su esposa, una fiel y talentosa contadora, era impotente en asuntos comerciales. Pero, ¿por qué no tomárselo con calma? Pero no se calmó. Es decir, ella no se calmó, y después de todas estas desgracias decidió vengarse. Y bien podría haberlo matado, aunque con las manos de este médico. No funcionó, terminó nuevamente en juicio, pero no solo salió del mismo, también logró recuperar su vida, y parece que incluso abandonó el plan de venganza. Al menos ya no le guarda rencor al médico, pero decidió olvidarse de él, de Domínguez. Y el propio Vicente pensó que no era Rosalinda la culpable de lo sucedido, sino él, Domínguez. Ahora consideraba sus enemigos no solo a Rosalinda, sino también a Vicente. Pero la mujer realmente se hizo amiga de Vicente, e incluso parecían muy felices. Esto fue realmente así gracias a la capacidad de perdonar y negociar. El hecho es que durante el tiempo que Rosalinda pasó con el niño, realmente se enamoró de él. Y después del juicio vino a Vicente con nuevas disculpas, nuevas gracias, y con la petición de seguir considerándola como niñera de Álvaro. Comprende, Vicente, que ahora no le guardo ningún rencor, sino todo lo contrario. Y Álvaro se convirtió en mi familia. No tengo hijos, lo que significa que no tendré nietos. Lo extraño mucho. Déjame pasar tiempo con él al menos de vez en cuando. Estoy segura de que no habrá ningún daño, dijo arrepentida. Vicente no pudo dejar de estar de acuerdo, porque el propio Álvaro preguntaba constantemente dónde estaba la abuela Rosalinda y cuándo vendría a verlo. El padre incluso se sorprendió del amor del niño por una completa desconocida. ¿Por qué la necesitas? ¿Y si te lleva a algún lugar otra vez? Le preguntó a su hijo. Bueno, déjala. No será bien allí. La verdad es que no volverá sin preguntar. ¿Sabes lo genial que fue para nosotros? Jugamos, ella me mostró todo, leyó libros interesantes, fuimos al río y también había una cabra con un cabrito. La extraño, papá, invítala con nosotros. Y Vicente le dijo a Rosalinda. Bueno, si prometes no volver a hacer algo parecido, o al menos avisarme, está bien. Todavía necesito ayuda y, como comprenderás, encontrar una buena niñera no es una tarea fácil. Aunque sueño con algunos cambios en mi vida, eso nadie sabe cuándo sucederá. La anciana adivinó que estaba diciendo que no descartaba la posibilidad de que eventualmente se casara, y esto la complació. ¿Qué hay de malo en el hecho de que un joven finalmente forme una familia y su hijo tenga una madre? Pero incluso en este caso, la niñera no interferirá con ellos, es decir, ella, Rosalinda, no se quedará sin trabajo. Y ella no se separará del chico al que se ha apegado tanto. Ella misma estaba sorprendida de amar tanto a este niño. Aunque lo sorprendente aquí es que a una mujer le resulta difícil sentirse sola. Su vida personal fue en general muy difícil. El fallecido Pablo no fue su primer marido, fue un intento de mejorar su vida. Su primer matrimonio, celebrado en su juventud, fue bastante exitoso, es decir, normal, pero terminó en un fracaso aplastante. Con su primer marido vivieron bastante bien, aunque no ricamente, hicieron planes, estaban esperando un hijo, y estaban seguros de que serían felices con su bebé. Nada auguraba nada malo, Rosalinda tuvo un embarazo normal, no hubo problemas de salud, pero como resultado, el hijo de la mujer nació enfermo.
Su hijo no vivió mucho, menos de un año, pero después de su nacimiento, la vida se desmoronó por completo. Su marido le reprochaba todos los días que, aparentemente, era culpa suya que el niño estuviera enfermo, que ahora se viera obligado a vivir con esta persona discapacitada toda su vida. Ya era muy difícil para Rosalinda, pero todavía no había apoyo. Estaba agotada por la enfermedad del niño, el temor eterno por su vida, y en lugar de al menos algo de simpatía, recibió, por el contrario, constantes reproches. Después de la muerte del pobre niño, como predijeron los médicos, la mujer se divorció de su marido, se dio cuenta de que nunca recibiría ningún apoyo o simpatía de este hombre, él es bueno con ella solo cuando todo está bien. Y si es así, entonces es mejor para ella vivir sola que con esa persona. Solo 10 años después decidió casarse de nuevo, con Pablo, y pensó que serían felices, incluso esperaba el nacimiento de un segundo hijo. Pero lo que pasó fue lo que pasó, es decir, la vida, como ella creía, se había acabado. No había esperanza para un nuevo matrimonio, no se hablaba de niños, es decir, solo la esperaba una vejez solitaria y, ay, empobrecida. Y venganza. Ahora no hay pensamientos de venganza, y, ¿para qué debería vivir? Por eso acudió a Vicente para pedirle ser la niñera de Álvaro. A Rosalinda le pareció que estar al lado de este niño era el significado de su vida, y estaba increíblemente agradecida con Vicente precisamente porque él no la ahuyentó, la perdonó y le permitió no solo comunicarse con su querido niño, sino también estar con él constantemente. Ahora ella nunca les hará daño, nunca traicionará su confianza. Sintió que ahora amaba no solo a Álvaro, sino también a Vicente. Después de todo, mi hijo, si hubiera seguido vivo, ahora tendría la misma edad. Quizás su salud habría sido restaurada, y él sería el mismo hombre inteligente y amable. Aunque probablemente sea imposible ser tan bueno, es sorprendente lo amable y noble que es Vicente, porque por simpatía hacia ella, una mujer solitaria que había sufrido mucho, no insistió en que fuera castigada por secuestrar a un niño, pero probablemente por eso pasó por muchas cosas. Rosalinda tenía tantas ganas de que Vicente fuera feliz. Y estaba feliz. Después de ese viaje para recoger a Álvaro, comenzó una verdadera amistad entre él y Lorena. Qué agradecido te estoy, Lorena. Después de todo, fue solo gracias a ti que encontraron a mi hijo, dijo Vicente después de que todo se hubo calmado. Bien, ¿por qué? Sonrió ella. Después de todo, la policía y otras personas lo estaban buscando. Creo que, como resultado, todo esto se habría aclarado. Y lo más importante, me parece que la propia Rosalinda habría devuelto al niño. Sí, asintió Vicente. Es bueno que al menos ella no le haya hecho ningún daño a Álvaro. Bueno, en estos pocos días he envejecido, en mi opinión, 10 años. Después de todo, Álvaro es mi hijo adoptivo, pero aún así es más querido para mí que todos mis parientes. Además, tiene un problema en la pierna, necesita una operación. ¿Por qué no se ha hecho todavía? Lorena se sorprendió. Fue imposible. Además, la operación es bastante cara y muy complicada. Es extraño, también eres médico. Se sorprendió ella. Soy cardiólogo y aquí necesitamos un buen ortopedista. No, estoy trabajando en este tema, casi he alcanzado mi meta, pronto Álvaro será operado y caminará con total normalidad. Por eso tenía miedo de eso. Que no encontrarían a mi hijo a tiempo, que nos perderíamos el momento de la operación, por eso estaba muy preocupado. Después de esta conversación, comenzó su amistad, que pronto se convirtió en una relación. Al principio, Lorena se resistió a esto, la vida le enseñó a no confiar en la gente, y, a pesar de que Vicente le parecía una persona completamente positiva, todavía no creía que pudieran ser felices juntos. Estaba insegura de sí misma y de que podía provocar sentimientos fuertes en alguien. Sin embargo, la actitud del joven hacia ella rompió esta incertidumbre y convenció a la muchacha de que no todas las personas son iguales, hay personas en las que vale la pena creer. ¿Sabes, Lorena? Dijo una vez. No mentiré, me enamoré de ti a primera vista, pensé que eras exactamente el tipo de chica con la que debería casarme. Justo en ese momento me divorcié de mi esposa y nuestra vida juntos, y después del divorcio y todo lo demás, fue bastante difícil, y de inmediato te quedó claro lo diferente que eres. Al parecer, no todos pudieron verlo.
respondió Lorena con tristeza y habló de su primer amor fallido. Después de todo lo que pasó, es muy difícil para mí confiar en la gente y pensar en una nueva relación. Pero todavía eres muy joven, exclamó Vicente, y definitivamente debes pensar en esto. Además, no te olvides de tu sueño principal. Eres una persona creativa y el trabajo de enfermera no es para ti en absoluto. Bien, ¿por qué? Ofrezco toda la ayuda posible a la gente, y esto no interfiere en absoluto con mi dibujo. Bueno, o casi no interfiere. Habló sobre las burlas de Valentina y otros empleados del hospital. Aquí ves, no todo el mundo entiende esto, pero creo que tal vez aportarías muchos más beneficios con tu creatividad. Le aseguró Vicente. Es que el trabajo te puede estorbar, simplemente quita tiempo. Bueno, sí, claro, el trabajo requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero necesito vivir de algo. No me convertí en un artista profesional. Pero ¿cómo vas a convertirte en una si pasas días lavando pisos y sirviendo instrumentos? Además, al estar todo el tiempo entre personas que no te entienden, no solo pierdes tiempo, sino también confianza en ti misma, señaló Vicente. Pronto empezaron a vivir juntos. Álvaro también tomó positivamente este cambio en la vida, él y Lorena tenían una relación excelente. Además, resultó que al niño también le gusta mucho dibujar. La vida de los tres resultó ser cómoda y amigable. Como resultado, dos personas que habían pasado por muchas cosas no pudieron evitar aclarar sus sentimientos y decidieron casarse. Esto preocupó un poco a Rosalinda. Temía que la nueva mujer en la casa del cirujano estuviera en contra de la niñera y decidiera criar al niño ella misma, pero Lorena la trató con mucha cordialidad y ni siquiera pensó en objetar. La pareja se estaba preparando para la boda, Rosalinda estaba sinceramente feliz por ellos y pronto se agregó otra alegría. Vicente logró obtener el permiso para el tratamiento de su hijo y Álvaro estaba preparado para la cirugía. Lorena dejó el hospital y dedicó todas sus energías a organizar su vida familiar y, por supuesto, a pintar. Dibujó mucho y, como resultado, se hizo notar. Pronto tuvo la oportunidad de participar en una exposición y esto, a su vez, le dio la oportunidad de anunciarse al mundo. Vicente confiaba en que su futura esposa se convertiría en una artista famosa y Lorena trató de apoyarlo en esta confianza. Pronto se casaron y celebraron una boda modesta, a la que asistieron Álvaro y su niñera. Comenzó una vida normal y muy feliz. Lorena trabajó mucho, asistió a varias exposiciones, se comunicó con artistas ya famosos, mostró sus obras y, al final, logró reconocimiento. Muchos la apreciaron como una artista original y el problema con la exposición casi se resolvió. Todos estaban felices, sin sospechar aún las nuevas pruebas que la vida les preparaba. El problema de la operación de Álvaro estaba casi resuelto, el niño ya había sido ingresado en el hospital para prepararse, y luego sucedió otra desgracia. Vicente tuvo un accidente. No fue culpa de nadie lo que pasó, solo una coincidencia. Rosalinda, al enterarse de lo sucedido, lloró y dijo que probablemente se trataba de maquinaciones de los competidores o de otros enemigos, pero no, la investigación mostró que no había culpables. Hubo varios muertos y un superviviente, Vicente, pero se encontraba en estado crítico. Fue necesaria una transfusión de sangre urgente para salvarlo y pertenecía a un grupo bastante raro. Naturalmente, Lorena estaba dispuesta a convertirse en donante para salvar a su marido, pero su sangre no era la adecuada. Rosalinda también se ofreció en esta calidad. Por lo que recuerdo, tengo el mismo, dijo. Compruébalo, estoy segura de que encaja. La sangre realmente coincidía. Además, los médicos estaban seguros de que eran parientes. No, es poco probable, no hace mucho que nos conocimos, dijo la mujer. Aunque, probablemente, en la vida puede pasar cualquier cosa, tal vez algún lejano. Ni siquiera puedes imaginar lo extrañas que son las coincidencias. El médico le dijo, estoy seguro de que no son simples familiares, sino muy cercanos. ¿Podría ser Vicente su hijo? Por favor, ¿cómo? Solo tuve un hijo y murió siendo un bebé, respondió la mujer. Esto sí que es interesante, exclamó el joven médico interesado en la genética y envió las pruebas de Rosalinda y Vicente para un examen especial. Sus resultados sorprendieron a todos, eran hijo y madre. ¿Cómo es esto posible?, gritó la pobre. ¿Por qué me entero de esto recién ahora, e incluso en tales circunstancias?
Probablemente alguien no quería que lo supieras. Dime la fecha de nacimiento de tu hijo, es decir, el que considerabas tuyo. Resultó que el hijo fallecido de Rosalinda y Vicente nacieron con un día de diferencia, además, en el mismo hospital de maternidad. ¿Pero qué significa esto? Ella no podía creer lo que escuchó. ¿Realmente han cambiado a mi hijo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Intenté seguir los documentos. Entonces eras muy joven, pero los padres del niño a quien considerabas tu hijo eran ancianos. Fueron tratados por infertilidad durante mucho tiempo, necesitaban un hijo y el que nació estaba enfermo y no era viable. No sé por qué, por dinero o por alguna relación especial, pero aparentemente hicieron esta sustitución en la maternidad. Así, terminaste con un hijo con una enfermedad terminal, y esa pareja terminó con uno sano y viable. Quizás quienes arreglaron esto creyeron que habían hecho una buena acción. ¿Buena? ¿Para quién? ¿Para los padres de Vicente? Bueno, sí, por supuesto, vivieron sus vidas con un niño bueno e inteligente, eran felices, pero, ¿yo? ¿Por qué nadie pensó en mí? Toda mi vida se derrumbó, no conocí ni un minuto de felicidad después de regresar del hospital de maternidad. Y luego, durante 10 años no pude recobrar el sentido después del funeral de mi hijo, y ahora resulta, gritó la mujer desesperada. Pero imagina lo feliz que será Vicente cuando recupere el sentido, ha encontrado a su propia madre. Lo principal es que se recupere lo más rápido posible. Sí, Vicente sobrevivió gracias a la sangre de Rosalinda, pero estaba en coma, e incluso sus colegas no expresaron la suficiente confianza en que el joven algún día podría recuperar el sentido. Uno puede imaginarse la desesperación que se apoderó de Lorena y Rosalinda. Dios mío, acabo de encontrar a mi propio hijo y, como resultó, a mi nieto. Ni siquiera pensé que esto fuera posible, y justo cuando pensaba que la vida estaba mejorando, de repente, no puedo soportar esto, sinceramente. Lorena, ¿qué debo hacer? Pero ¿cómo podía saber Lorena esto? Su marido yacía en el hospital, conectado a máquinas de soporte vital, y los médicos ya no creían que fuera a sobrevivir. El cerebro de su marido está gravemente dañado, e incluso si por algún milagro recupera el sentido, no hay esperanza de una vida plena. En este sentido, la decisión más razonable sería dejarlo ir. Después de todo, puede permanecer en este estado durante mucho tiempo, y esto es doloroso tanto para el paciente como para usted. Además, mantener su vida es muy caro. ¿Puede proporcionar esto? La convencieron. Le proporcionaré todo lo que pueda. Respondió Lorena con decisión. Nunca aceptaré que lo desconecten de los dispositivos, eso sería un asesinato. Ruego, no hagan esto. Definitivamente recuperará el sentido, ya lo verán. Soy artista, pronto haré una exposición y habrá mucho dinero. Explicó todo esto a los médicos y a Rosalinda, jurándole que nunca aceptaría que mataran a Vicente. Lo apoyarán todo el tiempo que sea necesario, ya verá, y seguramente recuperará el sentido, pero mientras tanto usted tiene que estar con Álvaro, porque él también será operado. Sí, ambas mujeres, angustiadas por la preocupación, corrieron de un hospital a otro con la loca esperanza de que Vicente sobreviviera, recobrara el sentido y viera que su hijo estaba completamente bien. La operación de Álvaro realmente salió bien, el niño se recuperó rápidamente, lo cual no era sorprendente. Su cuerpo joven, el ardiente deseo de sus seres queridos y sus oraciones hicieron su trabajo. Pero con Vicente todo fue mucho más complicado. En estos días difíciles, Lorena estaba dispuesta a dejar de pintar, pero ahora no podía hacerlo. La próxima exposición le dio la esperanza de no depender tan irrevocablemente de médicos que no creían en la posibilidad de la recuperación de su marido e insistieron en desconectarlo de los dispositivos. Rosalinda también estaba terriblemente preocupada por esto, pero no pudo evitarlo. Ahora todo dependía del dinero que ninguna de las dos tenía. ¿Quizás debería vender mi casa?, preguntó la mujer mayor tímidamente. Probablemente se pueda vender, pero tomará, primero, mucho tiempo, y segundo, ¿cuánto dinero ganarás? Tu casa, discúlpame, es pequeña y vieja. ¿Por cuánto la compraste? Bueno, por unos pocos centavos, pero tendrás que venderlo aún más barato, dada la prisa, no será posible por tanto. Este dinero solo te alcanzará para unos días. Así que es mejor no perder el tiempo y prestar más atención a Álvaro. Después de todo,
es muy importante que cuando Vicente se recupere, su hijo esté en perfecto estado. Oh, Lorena, si supieras lo importante que es todo esto para mí, como quiero estar cerca de mi hijo, hablar con él, aprender todo lo que pueda sobre él. Después de todo, vivimos separados durante tanto tiempo y ni siquiera lo sabíamos, y ahora encontré a mi hijo y puedo perderlo en cualquier momento. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no puedo dar el resto de mi vida para que mi hijo sobreviva? Gritó Rosalinda. Te lo ruego, no desesperes. Pronto habrá una exposición y habrá dinero. Sí, estoy dispuesta a trabajar día y noche para que nuestro Vicente sobreviva, porque lo necesitamos tanto. Sí, ambas necesitaban a Vicente, su hijo lo necesitaba, sus colegas lo necesitaban, ellos también esperaban su recuperación. Todas las esperanzas estaban puestas en la exposición y en nuevos pedidos, y entonces sucedió algo que nadie podía esperar, resultó que la exposición no se pudo salvar, se quemó. Para todos estaba claro que se trataba de un incendio provocado, y gracias a las cámaras de vigilancia se pudo descubrir quién lo había hecho. Resultó que no era otro que el empresario Domínguez. Es bastante difícil entender qué le pasó a este hombre, ¿se volvió loco de ira y envidia? Pero lo más probable es que eso fuera lo que pasó, no podía superar el hecho de que las personas que tenían la mala suerte de convertirse en objeto de su odio estaban bien. Sabiendo muy bien en qué condición se encontraba Vicente ahora, entendiendo las esperanzas que su familia tenía para esta exposición, decidió quemarla. En el incendio se perdieron no solo los cuadros de Lorena, sino también los de otros artistas. Pero, afortunadamente, ni una sola persona resultó herida, solo esto salvó a Domínguez de prisión, porque pudo compensar el daño material, naturalmente, con sus bienes, gracias a lo cual se quedó completamente arruinado. Pero la felicidad sucedió en la familia de Vicente. Álvaro, que sobrevivió con éxito a la operación y se sometió a rehabilitación, estaba completamente sano. Después de ser dado de alta del hospital, decidieron llevarlo con su padre. Ni siquiera sé qué tan acertada es su decisión, dudó el médico de Vicente. El niño fue operado, es decir, un estrés bastante grave para el cuerpo, y usted quiere someterlo a otra prueba. ¿Están seguros de que un encuentro con un padre gravemente enfermo, es decir, casi muerto, será bueno para el niño? No estoy seguro. Arturo no está muerto, exclamó Lorena. No entiendo cómo usted, un médico, puede hablar así. Está vivo y estoy segura de que nos escucha. Aún así, no olvide que el niño solo tiene 6 años. Suspiró el médico, pero aún así permitió la visita. Álvaro entró tímidamente en la habitación, él mismo, que recientemente había pasado por un sufrimiento físico considerable, temía causar molestias a su padre. No seas tímido, Álvaro. Lo animó Lorena. Ven con papá, habla con él. Tiene los ojos cerrados. ¿Está durmiendo? Preguntó el niño en voz baja. No lo sé. Verás, nadie lo sabe ahora. Papá, hola. El niño se acercó a la cama de su padre y se inclinó sobre él. Ya me dieron el alta del hospital y me dijeron que nunca más volveré a cojear. Por favor, abre los ojos y mira cómo camino ahora. Ahora no solo puedo caminar y correr, sino también jugar al fútbol y andar en bicicleta. Hablando de esta manera, el niño se volvió cada vez más atrevido, se olvidó de que algo andaba mal con su papá. Así que levántate rápido, papá. Ahora podemos hacer todo juntos, caminar y jugar. ¿Estás contento con esto? ¿Por qué callas? ¿Por qué no abres los ojos y ves en lo que me he convertido ahora? El niño estaba dispuesto a sentirse ofendido. Lorena estaba lista para llevarse a Álvaro, pero él no quería irse y todavía esperaba escuchar una respuesta. Y ocurrió un milagro, la voz del hijo rompió el olvido de Vicente, y abrió los ojos. Oigo, dijo con voz débil. Oigo, hijo, y veo, por supuesto. Estaremos juntos, y juntos iremos a donde tú quieras. ¿Dónde está tu madre? Álvaro, para quien Lorena todavía era tía, la miró y tomó su mano. Aquí está, papá. Por supuesto, iremos todos juntos y también llevaremos a la abuela. Abuela, ¿dónde estás? Rosalinda se acercó a la cama de su hijo. Vicente, cariño, dijo ella, conteniendo las lágrimas. Estoy aquí contigo. Siempre estaré contigo. Sabes, descubrí esto. Nunca pensé que te encontraría, ni siquiera sabía que había perdido a mi propio hijo.
Lo sabía, dijo Vicente de repente. No sé por qué, pero mientras estaba acostado aquí, por alguna razón aprendí todo esto. ¿Descubriste que eres mi hijo? Rosalinda estaba asombrada. Pero tus padres, ¿te acuerdas de ellos, verdad? Pues claro, lo recuerdo todo, fueron buenos padres para mí, pero ya no están y ya es demasiado tarde para entender por qué sucedió esto. Lo principal es que ahora estamos juntos, ¿verdad, mamá? Siempre estarás con nosotros, ¿no? ¿Dónde podría alejarme de ti, hijo? Su madre cayó sobre él, sollozando. Son mi familia, son mis personas más queridas. El médico los acompañó fuera de la habitación, era necesario examinar al paciente que tan inesperadamente había vuelto a la vida. Las mujeres caminaban llorando de alegría, el niño las consoló. ¿Por qué están llorando? Papá se despertó. Ahora se recuperará rápidamente, ya lo verán. Fuiste tú, querido, quien lo despertó. Lorena se secó las lágrimas. Por supuesto, Vicente todavía tuvo que dedicar mucho tiempo a la recuperación y rehabilitación, pero quería recuperarse rápidamente y convertirse en una persona de pleno derecho. Tenía a alguien para quien vivir y trabajar. Ni los médicos ni él mismo sabían cuándo se produciría la recuperación total, pero Vicente salió del hospital por sus propios medios. Toda la familia lo saludó, madre, esposa, hijo. Todos estaban felices y confiados en que nada más oscurecería su felicidad. Lo siento por una cosa, tus cuadros. Dijo Vicente, que ya sabía sobre el incendio y cómo se relacionaba Domínguez con él. ¿De verdad crees que ese fracaso me alejó de lo que quiero? Se rió Lorena. Ni siquiera estoy muy molesta. Mis últimos cuadros fueron, para ser honestos, tan sombríos. Bueno, fueron pintados en tal estado. Pero, por otro lado, la compensación recibida es tan grande que debemos decidir en un consejo de familia qué hacer con ella. Por ejemplo, una parte se puede gastar en más viviendas y puedo organizar un taller allí. Además, quedará algo para la sala de exposiciones. Estamos de acuerdo, respondieron todos al unísono. Y 6 meses después, Lorena, al regresar de una ecografía, hizo felices a todos porque iban a tener una niña. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.